Dios les bendiga nuevamente por acá. Es un gusto estar nuevamente dando este estudio. Es una enorme bendición de parte del Señor. Ya iniciando el mes de diciembre, se nos fue el año. Un año bastante intenso, un año bastante convulso, sin embargo un año en el que de alguna u otra manera la mano del Señor ha estado siempre con nosotros. Estamos acá después de un mes de conferencia misionera en la que de alguna u otra manera todos hemos sido confrontados, ¿verdad? Y en ese sentido alabamos al Señor por ello. Necesariamente debe existir un mayor estímulo y una mayor sensibilidad con respecto al tema de misiones. Es parte esencial de lo que forma nuestra iglesia. Y bueno, hoy retomamos la serie acerca de la providencia divina, no sin antes tener una palabra de oración. Entonces quiero que me acompañen en oración. Mi Señor Padre bendito, te agradecemos por este día. Gracias, mi Señor. Ha sido un año bastante turbulento. Han sido muchos los eventos que han sucedido, mi Señor, y sin embargo en cada uno de ellos tú has estado con nosotros. Tu mano poderosa nos ha resguardado, nos ha protegido, nos ha sustentado de múltiples maneras y nos has concedido lo que nosotros necesitásemos justamente para afrontar un año de crisis, un año atípico y sin embargo un año glorioso, mi Señor. Te pedimos que tomes en tus manos este estudio en el cual vamos a ahondar, vamos a profundizar un poquito, mi Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas y que todo lo que brote de él sea para honra, gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Habíamos visto que la providencia divina viene a ser la realización de los decretos de Dios y el cumplimiento de su palabra. La gracia es en las promesas del Señor, la providencia en el cumplimiento de dichas promesas. Entendemos que tanto la palabra de Dios como su providencia buscan siempre nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La vez anterior iniciamos con la segunda parte acerca de este estudio. Nos enfocamos justamente en el deber de meditar en la providencia divina y vimos razones importantes por las cuales nosotros debemos meditar. Primeramente, es una orden de parte del Señor, es una orden explícita. Nuestro Padre nos llama a hacer las reflexiones más serias y las evaluaciones más consistentes acerca de las obras que Él viene haciendo durante nuestra vida. El descuido de meditar en la providencia es condenado en las Escrituras. Ser indiferentes y poco observadores a las múltiples providencias que el Señor nos extiende definitivamente es desagradable delante de los ojos del Señor. El Espíritu ha resaltado en las Escrituras los relatos acerca de las obras de la providencia, pues para que las miremos. Ellas invitan y llaman a los cristianos a una debida y clara observación de estas. Si lo vemos en la palabra del Señor, bueno, eso es un patrón que nosotros debemos de estar siguiendo. El descuido de meditar en la providencia del Señor no es algo que pueda morar en el corazón del creyente. Sin la debida observación de las obras de la providencia, pues no se podría dar la honra, la gloria y la alabanza al Señor como Él se merece por ninguna de ellas. La alabanza y la acción de gracias por las misericordias extendidas de parte del Señor dependen de este acto de observación. No pueden ser realizadas sin estas. No meditar en la providencia de Dios puede derivar en una fe por demás debilitada, ¿verdad? Meditar en la providencia nutre nuestra fe en los días de angustia, tal como
estamos pasando en este momento, ¿verdad? No meditar en la providencia del Señor de alguna u otra manera viene a ser como menospreciar lo que Él manifiesta de sí mismo por medio de tales misericordias y ciertamente no apreciar los favores del Señor es propio del carácter de los malvados. ¿Okay? Y sin la debida observación de las providencias, los cristianos no podrán ordenar sus declaraciones en las oraciones que ellos hacen, bueno, en el caso de que las hagan, ¿verdad? De manera adecuada. También vimos cómo meditar en la providencia del Señor. Habíamos hablado acerca de la importancia de reconocer la providencia divina en todas las circunstancias de nuestro diario vivir. Es importante permitir que esas providencias traídas a la memoria sean abundantes y profundas, tanto como sean posibles. Analizamos una serie de características de la providencia a tomar en cuenta: el momento oportuno de la misericordia, el cuidado particular y bondadoso de esa misericordia para con nosotros, lo que puede estar implícito o detrás de esa misericordia, que podría ser justamente de muy alta estima o consideración y que por lo tanto no debe ser descuidada. El designio y el objetivo de la providencia también fue uno de los elementos que nosotros vimos como características de la providencia. Y por último, la estima y el vínculo que la providencia tiene con nuestras oraciones. Ahora bien, también vimos el hecho de que la providencia divina actúa con respecto a la palabra de Dios, y por lo tanto cuando vayamos a meditar en todas las observaciones que se hagan, es importante considerar el valor de la palabra del Señor, si esa se cumple y se lleva a cabo en nosotros de la manera en cómo justamente está escrita. Es importante meditar qué parte de la palabra de Dios o qué tipo se trata, si es una precaución, una amenaza, un consejo, una advertencia, si se nos cumple en un momento determinado. ¿Okay? Y al hacer esto, nos confirmará grandemente la verdad de las Escrituras, cuando veamos su verdad manifestada en todos estos eventos, de manera que nos dirigirá e instruirá de una manera muy particular con respecto a los deberes actuales. Y la última semana estuvimos estudiando dos puntos. El primero tenía que ver con el obrar de la providencia divina, que comprueba justamente las promesas de la palabra de Dios. Una vez consideradas las diferentes manifestaciones de la providencia, es necesario traerlas a las Escrituras. Le damos vuelta justamente a los actos providenciales que el Señor ha hecho en nuestra vida, y una vez que lo hayamos hecho, bueno, vamos a la palabra del Señor y vamos a ver lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Dios permite que los múltiples eventos de la providencia muestren si lo que dice la palabra del Señor es o no es cierto. Y por lo tanto, bueno, que la palabra del Señor lo confirme. Por ejemplo, Dios nunca va a abandonar a los creyentes. Dios nunca va a abandonar al pueblo. ¿Ok? Cualquiera sea la carencia, la dificultad, el obstáculo, el apuro que oprima a los santos, Dios nunca nos va a desamparar ni nos dejará. Él estará con nosotros siempre, incluso en los días de angustia, ¿verdad? Entonces, vamos a la palabra del Señor y nos encontramos con que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice Salmo capítulo 91, versículo 14 al 16. Bien, consideramos meditar en las providencias con respecto al tema de que Dios no nos va a abandonar,
vamos a la palabra del Señor, nos aparece Salmo capítulo 91, versículo 14 al 16, y entonces nos preguntamos, ¿nos ha abandonado el Señor durante esta pandemia? ¿En qué momento o cuándo? ¿Qué tipo de providencias hemos visto durante este año tan convulso? Y ahí comenzamos a contar. A eso es justamente a lo que me refiero. Meditamos en la providencia y una vez que meditamos, vamos a la palabra del Señor y confirmamos justamente que las promesas de parte del Señor se materializan por medio justamente de la providencia. Y lo interesante del caso es que en todos los casos vemos exactamente el mismo patrón. Todas las providencias parten de la escritura y terminan en la escritura. Terminan ahí, comienzan ahí. Ahora bien, vimos justamente cómo encontrar consuelo en las adversidades. Y en este caso, cuando meditamos en la providencia, siempre es importante tratar de percibir la mano de Dios como el autor y el ordenador de cada una de ellas. Proverbios capítulo 3, versículo al 5 al 7 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así como hay providencias llenas de gozo y satisfacción, fue justamente lo que vimos la última semana antes de la conferencia, nos vamos a encontrar con providencias que no suelen ser así. Hay providencias que suelen ser tristes o aflictivas. Cuando me refiero a aflictivas es que afligen. Y en este caso también es importante observar que Dios también es el autor y que es justamente Él quien las ordena también. Y vimos que acá entra el tema de la soberanía de Dios. Él es infinitamente superior a nosotros, de su voluntad, nosotros y todo lo que nosotros somos, y tenemos subsiste. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho, dice Salmo capítulo 115, versículo 3. La palabra de Dios también dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice Salmo capítulo 46, versículo 15. Si nosotros y todo lo que nosotros poseemos vino de su voluntad, bueno, descansemos en la soberanía del Señor, ¿verdad? Y si en algún momento recibimos providencias llenas de gozo y alegría, gloria a Dios. Y si recibimos providencias tristes y aflictivas, pues también gloria a Dios, pues porque vinieron de parte del Señor justamente para nuestro bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ver de esta manera. Es importante poner la gracia y la bondad de Dios ante nosotros en toda providencia aflictiva. En el día de oscuridad y en el día de tinieblas, vemos al Señor y digamos Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, de Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y finalmente, vaya resumen, observamos la inmutabilidad de Dios, la roca eterna, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si hay algo que genera estabilidad en nuestras vidas espirituales y a nivel general, es justamente esto, aun cuando las providencias cambian de vez en vez. Independientemente de si las providencias sean gozosas o sean aflictivas, Dios sigue siendo Dios y en ese sentido podemos justamente descansar en esa providencia, aun cuando sea una triste providencia. Hoy son dos puntos los que vamos a ver. El primero, cómo amar a Dios en la adversidad, ligado justamente al tema de las providencias aflictivas. Y número dos, hay una serie de advertencias para evitar el abuso de la providencia. ¿Ok? Primeramente, las múltiples providencias de parte de Dios estimulan afectos en el corazón del creyente, eso es evidente. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 7,
Versículo 14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así como hay afectos que pueden brotar de estas providencias, es interesante, pueden brotar misericordias de parte de Dios plantadas en esos mismos afectos. Por lo tanto, siempre es importante que cuando nosotros somos expuestos a una providencia y que de esa providencia broten afectos en nuestro corazón, ver si de ese afecto brota otra misericordia de parte del Señor. Hay momentos en los que definitivamente vamos a pasar por tiempos difíciles, por tiempos de aflicción. En estos casos es importante entender que nuestra tristeza debe ser a según Dios. Cuando las providencias son tristes y aflictivas, sean estas sobre la misma persona en particular, sobre la familia, sobre la iglesia local, sobre la localidad en la cual nos desenvolvemos, el país, que la tristeza que brote de nuestro corazón sea a según Dios y que por lo tanto se halle humildad, humildad de espíritu cuando ésta aparezca. Sin importar cuán triste y aflictiva sea la providencia, es importante mantener el gozo espiritual, el consuelo del Señor frente a todas estas circunstancias, ¿verdad? Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Yes. Nahum, Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay dos tipos de consuelo, uno natural y sensitivo. El ser humano en su naturaleza caída puede llegar a tenerlo. Otro tipo de consuelo es el divino y espiritual. Este solamente lo tienen los creyentes. Habrá momentos en donde, en el caso de los creyentes, puedan darse a ambos. ¿Ok? Sin embargo, hay circunstancias en donde el primero debe ser suspendido, no sé si temporalmente o apartado temporalmente. ¿Por qué? Pues porque el consuelo divino y espiritual no es más que la alegría de nuestro corazón en Dios, nuestro interés en Él, nuestro deleite en sus promesas, lo cual es 1.000.000.000 de veces mejor. Las providencias tristes y aflictivas, y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, son temporales, son pasajeras, no van a permanecer toda la vida. El consuelo divino y espiritual sí es eterno y por lo tanto no puede ser ni suprimido ni dejado de lado. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en gloria. La persona que pasa por este periodo de providencias tristes y aflictivas, en su periodo más crítico o dramático no debe abandonar el gozo del consuelo divino y espiritual por la sencilla razón de que una de estas misericordias que brotan de ese consuelo divino y espiritual contiene mucho más que muchas aflicciones juntas. Es incomparable lo que el consuelo espiritual o divino puede traer a nuestras vidas
frente a N cantidad de aflicciones. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque deberíamos estar tristes si Dios está con nosotros, aún en medio de esas circunstancias difíciles. Con Él estaré yo en la angustia, dice Salmo capítulo 91, versículo 15. Ninguna providencia triste o aflictiva brota del odio y de la enemistad de Dios para con nosotros. Absolutamente ninguna. Nosotros ni somos el objeto en Cristo, ni somos el objeto de la enemistad, ni somos el objeto del odio de parte del Señor. Puede ser que en algún momento, por motivo que se nos venga a la cabeza, haya una providencia triste o aflictiva que sea llevada a cabo por parte del Señor, justamente con ceño fruncido de Dios. Eso puede estar más que evidente. Pero ser abatidos por la ira del Señor, porque Dios nos odia, porque somos enemigos de Dios, eso no, ¿verdad? No partiendo del hecho de que Dios para con nosotros tiene un corazón lleno de amor. No deberíamos abatirnos cuando entendemos que las manos de las que brotan esas providencias siempre están buscando hacernos el bien, aun cuando no nos gusten los métodos que el Señor esté utilizando, aunque esas providencias sean aflictivas. Y lo cierto del caso es que desde cuando matar pasiones, separar el corazón de la vanidad, prevenirnos de las tentaciones, estimularnos por los deseos de buscar el reino del Señor son algo malo. Bueno, el Señor permite circunstancias o providencias aflictivas justamente para tratar con este tipo de temas. Y en ese sentido, gloria a Dios porque el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Porque abandonar el gozo por el consuelo divino y espiritual a sabiendas de que pronto viene Cristo, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. No hay razón para renunciar a la alegría y al consuelo de Dios por motivo de una providencia triste o aflictiva. Eso sí, si se quiere mantener el gozo aún bajo estas providencias, es importante mortificar aquellos afectos desordenados hacia las cosas de este mundo. Un afecto desordenado o un afecto según los rudimentos de la naturaleza carnal o según los rudimentos del mundo puede causar una fuerte aflicción. Si mortificamos este afecto, se alivia la aflicción. Y por lo tanto, si hay algún afecto mal manejado, que se alinea más con la naturaleza carnal o según los rudimentos del mundo, es importante mantenerlo a raya, no magnificarlo, porque el daño puede ser peor. Ante las providencias aflictivas se necesita ser firme y mantener la mira en las cosas de arriba. ¿No he camino con Dios? Definitivamente sí. Dicho esto, las providencias que a este hombre le tocó fueron por demás dolorosas. Diera la impresión de que esas providencias, más que llevarnos a avanzar, más bien nos estuviera deteniendo, ¿verdad? Ahora bien, si las providencias, por el contrario, fueran, no sé, prósperas, la mayor parte de ellas por causa de la estrechez de nuestro corazón o por la estrechez de nuestro espíritu, podrían llegar a convertirse en un peligro si vienen de continuo. Y eso es lo que pasa. En comodidad perpetua, nuestro corazón es proclive a desenfrenarse, a volverse sensual y mundano, pero si suelen aparecer providencias dolorosas de continuo, vamos a andar constantemente de manera abatida. Tanto en el uno como en el otro, debemos ser
la excepción. ¿Ok? Eh, por ejemplo, David estaba en constante turbación, pero a través de los salmos vemos una reacción de un corazón que se deleitaba en el consuelo divino o eterno, ¿verdad? Otro, el caso de los discípulos. Estoy hablando acerca de las providencias aflictivas. Y en el caso de las providencias prósperas, en el caso de Josafat. La cita la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 5 y 6. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Permiso. Dice así: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Esta es una providencia próspera. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces, si nos vienen, bueno, sea que vengan providencias aflictivas, o sea que vengan providencias prósperas, la idea es responder al Señor de la manera apropiada. Ahora bien, entramos en el tema del divino contentamiento. Bajo todas las providencias, sean cuales sean, siempre es importante mantener un corazón contento con lo que el Señor nos otorga. Esta gracia debe ir de la mano con absolutamente todas las providencias. Es necesario aprender a vivir tanto en abundancia como en escasez, cualquiera que sea la situación. De hecho, Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es una opción, esto es un deber. Me atañe a todas las personas de todas las épocas, de toda condición. En el caso particular de los cristianos, tenemos mucho menos excusas que los inconversos de estar insatisfechos con cualquier providencia que el Señor nos extiende. Y sin embargo, eso es paradójico, más frecuente de lo que uno pudiera imaginar. En estos casos, lo mejor es considerar las misericordias y privilegios espirituales con los que el Señor Jesucristo nos ha revestido. Una sola de estas misericordias de parte del Señor basta mirar para compararla con estas aflicciones del mundo y verlas desde otra óptica. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con algo así, no vale la pena quejarse, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, consideremos nuestros pecados y lo que de esto nosotros podríamos merecer de parte del Señor. Lo que se necesita para mortificarlos y limpiarnos. ¿De qué estoy hablando? Nos merecemos la ruina eterna. Si nosotros disfrutamos de las bendiciones del Señor, no es por mérito, es por la gracia del Señor. Y en ese sentido debemos estar contentos y satisfechos con lo que el Señor nos da. Sea mucho, sea poco, sean providencias aflictivas o sean providencias prósperas, debemos mantener el gozo del Señor. Es algo de lo que el Señor se agrada. Todo pecado lleva a pérdida de las misericordias que se ostentan, que se tienen. Pero, dicho esto, aún con esto, las misericordias de Dios abundan y sobreabundan. Y por lo tanto, lo mejor es maravillarnos
de esa enorme cantidad de misericordias que el Señor nos da día tras día y no asombrarnos de las misericordias que todavía nosotros no tenemos. Un elemento más es importante considerar, tener un poco de paciencia, pues ya Cristo viene, nuestra condición va a cambiar y todo va a ser increíble, tanto como nuestro corazón anhela, ¿verdad? Este mundo es, si se quiere decir de esta manera, el peor lugar en el cual nosotros vayamos a estar, pero un día las cosas van a mejorar y van a mejorar por mucho. Y por lo tanto, no nos agobiemos por lo que falta. Eh, no nos abrumemos tanto si en la noche no tenemos velas, si ya va a amanecer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, podemos disfrutar de la gracia del Señor sabiendo que, bueno, ya Cristo viene pronto. Dicho esto, y entramos al punto número 2. Existe una serie de advertencias que se deben tomar en cuenta para evitar el abuso de la providencia y proceder apropiadamente al momento en el que éstas lleguen o no a manifestarse. Primero, si existe un retraso de la providencia divina, sea cual sea, si se dilata la realización de una misericordia que por largo tiempo hemos estado esperando u orando, lo mejor es no desanimarnos ni desfallecer esperando a Dios por este motivo. No es eh, cosa extraña que Dios nos pruebe particularmente de esta manera. Estas demoras, sea por motivos espirituales o como por motivos temporales, suelen ser cosa frecuente. Y cuando nos vienen somos demasiado proclives a considerarlas o interpretarlas como una negación de parte del Señor. Y esa consideración resulta antojadiza. Nuestros espíritus desmoralizados caen en un desaliento pecaminoso cuando caemos en este tipo de circunstancias, aunque no hay ni una sola causa por la cual debamos manifestar esa actitud. Salmo capítulo 31, versículo 12 dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Pasa lo siguiente, las oraciones no siempre son respondidas en el tiempo en el cual nosotros queremos. Las providencias que nosotros esperamos no siempre son entregadas en el momento en el que nosotros queremos. No siempre vienen de inmediato al momento en el que nosotros hacemos la petición. Puede ser que Dios si quiera extendernos esa misericordia que nosotros tanto anhelamos, pero también en su sabiduría Él gusta ejercitar nuestra paciencia y desea que nosotros esperemos, ¿verdad? Y en ese caso, si el Señor desea que nosotros esperamos, bueno, nosotros esperamos con paciencia. Hay un tiempo apropiado para recibir las providencias de parte del Señor. No en vano, vale la redundancia, las providencias son providenciales. Hay que entender que el tiempo de misericordia es una circunstancia mayúscula que le agrega mucho más valor justamente a esa providencia. Dios no juzga como nosotros lo hacemos. Nosotros nos precipitamos, nosotros somos muy atarantados. Todo lo queremos tener aquí ahora y lo queremos de esta manera. Y cuando nos lo dan, chao, ahí sí es cierto que somos los mejores capitalistas del mundo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías capítulo 30, versículo 18. Otra razón más, hay providencias aflictivas que todavía no han cumplido su propósito por las que fueron enviadas. Solemos impacientarnos para que se vayan, ¿verdad? No nos gusta. Y cuando esto pasa, menos se van a ir. Dicho esto, entre más busquemos el rostro en oración, más buscamos de corazón cuál es la voluntad del Señor, más llevaderas van a ser estas aflicciones, estas providencias tristes.
de alguna u otra manera, esto que nosotros hacemos cuando buscamos el rostro del Señor frente a estas providencias aflictivas, tienden a recompensar esa demora y nos genera réditos justamente por la paciencia que estamos manifestando. Nos cuesta soportar el tema de los retrasos. Puede ser que llegamos a juzgar según apariencias externas, llegamos a conclusiones antojadizas, alejadas de la realidad, llegamos a turbarnos, no pensamos que Dios está con su mirada puesta en nosotros, y si está deteniendo una providencia con su mano, bueno, su motivo tendrá. Nosotros no estamos considerando estas cosas. Jueces, capítulo 6, versículo 13, hablando de Gedeón. Eso es algo con lo que de alguna u otra manera todos nos hemos identificado. Josué, Jueces, capítulo 6, versículo 13. Dice así: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Otra, en Éxodo capítulo 5, versículo 22 y 23. Éxodo capítulo 5, 22 y 23 dice. No es 5, 22 y 23. Bueno, después la busco, después les paso el dato. No es 4. O es 3. O es 2. No, después les paso el dato. ¿De qué manera podemos evitar dudar de Dios cuando no responde nuestras oraciones? Podemos empezar por comprender que la demora de las misericordias de parte del Señor son para nuestro beneficio. El tiempo de la preparación de la misericordia para nosotros y el tiempo de la preparación de nuestro corazón para con esta misericordia está concebido en la mente del Señor, para que una vez en nuestras manos poderle sacar el mayor provecho posible. El niño que es terco, necio, atarantado, arranca el fruto cuando está verde. Pero si se deja madurar el fruto cae por sí solo y resulta muchísimo más agradable al paladar y además saludable para el cuerpo, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros también tenemos que aprender a esperar. Es de sabios entregarle todas nuestras circunstancias al Señor y estar a su disposición antes de disfrutar inmediatamente de la misericordia por la que nosotros estamos ansiosos o impacientes, por las que hemos venido orando durante mucho tiempo. Dios nos agrada cuando Él extiende su misericordia. Bueno, nosotros agradamos a Dios cuando procedemos con paciencia. La misericordia que esperamos de Dios puede ser una providencia general, pero la actitud del corazón frente a esto puede tener indicios de una gracia especial. Hay momentos en donde reaccionamos de una manera particularmente piadosa. Nosotros no estamos familiarizados con esa reacción y de pronto se manifiesta. Cuando se manifiesta, eso significa que de alguna u otra manera el Señor ha estado trabajando con nosotros de una manera muy particular o de una manera muy especial que tal vez nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, y sin embargo a la hora de la hora aparece esa reacción, y gloria a Dios justamente por esa gracia especial. En este caso, esta conducta que glorifica a Dios
es mucho más satisfactorio que el deleite y la satisfacción que podemos hallar en esa misericordia. Ahora bien, para ir cerrando, las providencias esperadas están más cerca de nosotros cuando nosotros solemos estar en mayor debilidad. Israel en Egipto o en Babilonia son ejemplos. Así también nosotros en cuanto a nuestras vidas. Y lo cierto del caso es que es un adagio. La parte más oscura del día es justamente antes del amanecer, ¿verdad? No es muy distante de la realidad. A veces es nuestra, cuidado con la que voy a decir, es nuestra ineptitud la razón por la cual las misericordias son postergadas por mucho tiempo. Somos nosotros los que estamos poniéndole obstáculos a esa providencia y luego nos quejamos de que tarda en llegar. Podemos mencionar la cita de Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Las misericordias que estamos esperando brotan de pura gracia, no las merecemos y por lo tanto no podemos exigirlas bajo ningún título y por lo tanto lo más sensato es esperarlas paciente y agradecidamente. Eso sí, meditemos si somos nosotros los que estamos obstaculizando la venida de una providencia que nosotros estamos esperando. Eso es muy importante considerar. Hay otra serie de advertencias para tratar de entender todo lo relacionado a la providencia divina. Es importante, y eso es serio, evitar sentir una curiosidad excesiva acerca de los misterios de la providencia. Pues, ¿por qué? Pues porque los misterios son misteriosos. No permitamos que nuestra limitada razón juzgue y censure los designios de parte del Señor. Hay cosas que son difíciles de comprender, hay cosas que son difíciles de digerir y en ese sentido toca descansar en la providencia del Señor con humildad y con modestia. Las aceptamos. Eso sí, tampoco se trata de dogmatizarlas de una manera tiránica, ¿verdad? A veces por intrépidos nos metemos en labor inútiles, ¿verdad? Nos metemos en labor que no teníamos que estar haciendo y terminamos justamente haciendo mal. Job fue culpable por este mal en el capítulo 42, versículo 3, se sintió avergonzado justamente por ello. David tratando de dilucidar acerca de las aflicciones de los justos y de la prosperidad de los malvados lo llevó a la frustración y eso fue todo lo que obtuvo. Nuestra razón se muestra más irracional cuando tratamos de convocar delante de ellas cosas que trascienden a su esfera y capacidad a su propio juicio. Y eso es demasiado insensato. Confrontar a la razón con elementos que trascienden a la razón y a partir de ahí hacer juicios valorativos es insensato. Muchas son las malicias que pueden brotar de ello. Comenzamos a dudar y a desconfiar de la fidelidad de parte del Señor en las promesas, nos frustramos y andamos con un corazón débil. Cuando nos sobrevienen esas misericordias aflictivas, brotan tentaciones a entregarnos a medios ajenos a la piedad. Ni es que cuando nuestra propia razón nos llena de desconfianza hacia la providencia, indefectiblemente somos impulsados hacia el pecado. Isaías, vamos a ver si está así. Isaías capítulo 30. Me está quedando miope. Isaías capítulo 30. Versículo 15 y 16, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel. Es así. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes subiremos en caballos. Por tanto, vosotros subiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Toca ser prudentes, toca evitar caer en excesos de confiar en nuestros propios razonamientos y entendimientos, así como hay advertencias, así también hay bendiciones. Y en este caso, bueno, meditar en la providencia. Desde la comunión con Dios, el gozo de la vida cotidiana,
supresión del ateísmo o de la incredulidad de nuestro corazón. Los recuerdos maravillosos que ministran nuestra fe son bendiciones que pueden brotar de la meditación de la providencia, pero esto justamente lo vamos a ver la semana que viene, Dios primero. Vamos a orar. Mi Señor, Padre bendito, te agradecemos por tu palabra que de alguna u otra manera siempre nos está edificando, siempre nos está hablando para nuestro bien, nos habla, saber que estás pendiente de nosotros. Disfrutamos justamente el tema de las providencias, no solamente aquellas que nos benefician porque son gozosas o benefactoras o porque nos agradan, sino porque hay otro tipo de providencias tristes o aflictivas, pero que en Cristo buscan nuestro bien, mi Señor, y que en ese sentido debemos gozarnos con un divino contentamiento independientemente del tipo de providencia que nosotros estamos viviendo, pues para nuestro bien nos las estás extendiendo. Te agradecemos, mi Señor, porque nos concedes advertencias o lineamientos que nosotros debemos considerar justamente para evitar abusar de la providencia divina, mi Señor, y meternos en temas o en argumentaciones o en dilucidaciones que más bien nos pueden apartar de la piedad. Te pedimos, mi Señor, que nos concedas ver múltiples providencias a través de esta semana, que podamos ser sensibles a cada una de ellas, que podamos disfrutarlas, que podamos vincularlas con tu consejo, con tu palabra, mi Señor, y que eso pueda ser de edificación para honra, gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo.